Buenas a todos y a todas. En esta nueva clase virtual veremos una segunda parte de la regla del hospital. Lo que vamos a hacer es resolver las restantes indeterminaciones que conocemos utilizando la regla del hospital. Antes de comenzar, recordemos que la regla del hospital facilita o nos permite calcular indeterminaciones de tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito únicamente. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer en aquellas indeterminaciones que no sean como un cociente de los anteriores, donde se puede aplicar la regla del hospital, lo vamos a tener que reescribir o expresar nuevamente a esas indeterminaciones para que puedan ser un cociente de ese tipo. Bueno, vamos a comenzar por los productos indeterminados. Consideremos dos funciones, f y g, tal que f cuando x tiende a x0 tiene límite nulo y g tiene límite infinito. Entonces, si consideramos la función producto f por g y queremos calcular su límite, acá tenemos una lucha entre f y g, ya que el 0 es un valor que atrae y el infinito también. Pero en este caso no sabemos cuál de los dos gana más. Si f gana, por ejemplo, el producto daría nulo, pero si g gana, el producto sería infinito. Entonces, otra pregunta que uno se puede hacer es, ¿puede suceder que el límite de f por g, para el caso en que f se vaya a 0 y g se vaya a infinito, no dé un número intermedio entre 0 y el infinito? Bueno, esto genera una nueva indeterminación que ya conocemos, que es del tipo 0 por infinito. Notemos que el producto f por g se lo puede reescribir de dos formas diferentes, usando propiedades del cociente. Al producto f por g se lo puede escribir como este cociente o como este cociente. El primer cociente es del tipo 0 dividido 0 y el segundo cociente es de tipo infinito dividido infinito. Esto lo que convierte es que el límite indeterminado de tipo 0 por infinito se lo puede llevar a un cociente de tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, de modo que se puede aplicar la regla del hospital. Entonces vamos a ver ejemplos de productos indeterminados de la clase que vimos recién. Entonces queremos calcular el límite cuando x se va a 0 por derecha de la función x por e a la 1 sobre x. Bueno, es inmediato ver que x se va a 0 y e a la 1 sobre x se va a infinito. Entonces lo que tenemos que hacer, de acuerdo a lo que vimos recién de manera general, es poder transformar el producto de estas dos funciones en algún cociente, que el cociente sea de tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Observemos que la función x que aparece acá multiplicando lo puedo escribir como 1 sobre x. Entonces, cuando queremos calcular el límite, cuando x se va a 0 de x por 1 sobre x, que repito era un producto de tipo 0 por infinito, lo puedo pensar como un cociente de la forma e a la 1 sobre x en el numerador dividido 1 sobre x. Este cociente se obtiene de multiplicar esta expresión por e a la 1 sobre x. Y ahora, cuando tenemos este cociente, que es equivalente a este, nos, nos queda expresado como un cociente del tipo infinito sobre infinito, por lo tanto podemos aplicar L'Hopital. Como ya vimos en la clase pasada, lo que tenemos que hacer es derivar el numerador, derivar el denominador y ver si este nuevo límite es finito o infinito. Bueno, entonces cuando derivamos e a la 1 sobre x, por regla de la cadena nos queda e a la 1 sobre x por menos 1 sobre x cuadrado, que es la derivada del exponente, sobre la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x cuadrado. Perdón, pero el exponente debe ir acá sobre el x. Entonces, esta expresión, que se puede simplificar con esta expresión, nos genera el límite cuando x se va a 0 por derecha de e a la 1 sobre x. Y esto da infinito. Por lo tanto, el límite inicial, que era una indeterminación de tipo 0 por infinito, tiene como resultado infinito por el uso de la regla del L'Hopital. Es decir, transformamos un producto en un cociente y aplicamos L'Hopital. Vamos a ver otro ejemplo. Queremos calcular el límite cuando x se va a 1 de 1 menos x por la tangente de pi por x dividido 2. Veamos, este producto de nuevo es 0 por infinito, ¿sí? Pero no vamos a reescribir el producto como un cociente. Lo único que podemos hacer,
o una opción que tenemos, es reescribir la tangente como seno sobre coseno y ahí aparecería un producto. Observemos, la tangente de pi x dividido 2 sería el seno de pi por x dividido 2 sobre el coseno de pi por x dividido 2. Entonces ahora, fíjense que nos quedó un cociente donde el numerador, que es toda esta expresión, se va a 0 y el denominador también se va a 0. Entonces podemos aplicar L'Hopital, donde vamos a tener que considerar el siguiente límite. El límite cuando x se va a 1 de, por un lado, la derivada de toda esta expresión, que hay que hacer la derivada del producto. Y eso nos queda menos 1 por el seno de pi x dividido 2, más 1 menos x sin derivar por la derivada de esta expresión, que es coseno en pi por x dividido 2, por pi sobre 2, que es la derivada de la expresión que está dentro del seno. Y dividido la derivada del coseno en pi por x dividido 2, que al usar regla de Lagrange nos queda menos seno pi por x dividido 2, todo multiplicado por pi sobre 2. Bueno, reagrupando y simplificando todo lo que se pueda en esta expresión, el límite de esta expresión nos queda 2 dividido pi. Luego, por la regla del L'Hopital, este límite que era indeterminado de tipo 0 por infinito, tiene como valor al número 2 dividido pi. Bueno, otra indeterminación que se puede encarar vía la regla del L'Hopital son las diferencias indeterminadas. Recordemos, si f es una función que tiene límite cuando x tiende a x0 infinito y g es otra que tiene el límite cuando x tiende a x0 también infinito y queremos considerar el límite de la función resta f menos g, aquí tendríamos una indeterminación de tipo infinito menos infinito como vimos en la práctica inicial número 1. Una vez más tenemos una competencia entre f y g. Entonces, bueno, uno podría empezar a decir, bueno, si f gana pasa tal cosa, si g gana pasa tal cosa, o análogamente a lo que hicimos con el producto indeterminado 0 por infinito, nos preguntamos si esta resta indeterminada no puede dar un número finito que no fuese ni infinito ni menos infinito. Entonces, lo que vamos a hacer de manera formal, pero después en la práctica es mucho más fácil, vamos a demostrar que la resta siempre la puedo expresar como un cociente donde esos cocientes son de tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, como hicimos con el caso 0 por infinito. Y de esa forma estaríamos en condiciones de decir que las diferencias indeterminadas de tipo infinito menos infinito se pueden encarar por L'Hopital. Pero voy a aclarar una cosa, no es que uno tiene que recordar esta fórmula, solamente estoy diciendo que formalmente lo puedo hacer. En cada ejemplo nos vamos a enfrentar con una diferencia particular y veremos cómo la puedo expresar como un cociente. Bueno, miren, la primera forma es, uno si hace esta cuenta, 1 sobre f menos 1, perdón, 1 sobre g menos 1 sobre f, todo sobre 1 sobre f por g, y hace toda este cociente le devuelve f menos g. Es decir, aquí esta primera igualdad nos dice que f menos g, la resta, se puede expresar como un cociente, donde, fíjense, el numerador es de tipo 0, porque sería 0 menos 0, y el denominador es de tipo también 0, es decir, esto nos permite expresar la resta como un cociente de tipo 0 sobre 0. Por otro lado, usando propiedades del logaritmo y la exponencial, la resta f menos g se puede escribir como el logaritmo del exponencial de f menos g. Pero recordando alguna propiedad de la exponencial, eso se puede escribir como el logaritmo de e elevado a la f de x sobre e elevado a la g de x. Fíjense que dentro del logaritmo, este cociente va a ser de tipo infinito dividido infinito. ¿Sí? Entonces, esto prueba que toda resta indeterminada de tipo infinito menos infinito seguro se puede llevar a un cociente de la forma 0 sobre 0, con esta expresión, o infinito dividido infinito como esto. Entonces, ahora vamos a hacer como diferentes ejemplos para tratar de llevar las diferencias indeterminadas a un caso de L'Hopital. Bueno, comencemos con el ejemplo 3. Queremos calcular el límite cuando x se va a 1 de la resta de dos funciones, x sobre x menos 1 menos 1 sobre el logaritmo de x. Es inmediato ver que cada una de estas funciones se va a infinito. Entonces, lo que nosotros queremos hacer para poder aplicar L'Hopital es expresar de manera equivalente esta resta
como un cociente y que el cociente, al calcularle el límite, sea de tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Para expresar este cociente lo que podemos hacer es sacar denominador común. Es lo que usualmente se dice vamos a resolver la resta. Cuando uno saca denominador común, el denominador común va a ser el producto de x menos 1 por el logaritmo de x, y calcula la resta, les quedó un cociente. Ahora, veamos este cociente a cuánto tiende cuando x se va a 1. El denominador se va a 0, porque es un 0 por 0. Y el numerador se va a 1 por el logaritmo de 1 que es 0, o sea, se va a 0, menos 1 más 1 se va a 0. Es decir, acá ya pudimos expresar la diferencia indeterminada como un cociente indeterminado de tipo 0 sobre 0. Entonces, para calcular el límite que queremos hacer, en realidad vamos a mirar el límite de este cociente que es de tipo 0 sobre 0. Bueno, y ahora, como estamos en las condiciones del L'Hopital, vamos a aplicar L'Hopital. Con el único cuidado que vamos a tener que derivar, por un lado, el numerador, con un pequeño cuidado que acá hay un producto y ahí va a haber que aplicar la regla del producto, y por otro lado, el denominador donde de nuevo hay un producto, obteniendo esto, al aplicar todas las reglas de derivación correspondientes. Bueno, pero ahora, cuando uno mira ese límite, nos sigue quedando de tipo 0 sobre 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Algo que ya hicimos en la clase pasada, es aplicar nuevamente la regla del L'Hopital. ¿Sí? Entonces, a esta expresión, que es la simplificación de la igualdad que denotamos con 2, le aplicamos de nuevo el L'Hopital. Al aplicar L'Hopital, con el único cuidado que aquí hay una suma y un producto para hacer su derivada, bueno, nos queda que el resultado de este límite es 2. Por lo tanto, el límite inicial, que era una diferencia de tipo infinito menos infinito, que es la que se presenta aquí, podemos afirmar que tiene el límite 2 por la regla del L'Hopital. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo de una diferencia indeterminada, pero donde no vamos a poder calcular la resta. Entonces consideremos el límite cuando x se va más infinito de la raíz de x cuadrado más x menos x. Es inmediato ver que esta función se va a infinito y esta función se va a infinito. Por lo tanto tenemos una resta indeterminada del tipo infinito menos infinito. Lo que vamos a hacer es, lo que venimos diciendo desde casi el principio, transformar la indeterminación, que en este caso es una resta, en un cociente. Para eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar un poco con la expresión que esté dentro de la raíz. Miren, de la siguiente forma, dentro de la raíz vamos a sacar x cuadrado denominador factor común. Entonces nos queda la raíz cuadrada de x cuadrado que multiplica a 1 más 1 sobre x cuadrado y todo eso menos x. Ahora vamos a aplicar propiedades del producto de una raíz. ¿Sí? Entonces, esta raíz se puede reescribir como el módulo de x multiplicado por la raíz de 1 más 1 sobre x cuadrado menos x. ¿Sí? Pero observemos que como queremos hacer que x tienda a más infinito, es decir, que a partir de un momento x sea positivo, al módulo de x lo podemos sustituir por x. Entonces nos quedó esta nueva resta. Pero en esta nueva resta aparece x en ambos términos, entonces lo puedo sacar factor común. Por lo tanto nos quedó x que multiplica a esta nueva diferencia. Es decir, la resta inicial nos quedó expresado por ahora como un producto. Bueno, pero podemos intentar hacer lo que hicimos cuando teníamos un producto indeterminado. Escribir a este producto como un cociente. ¿De qué forma? Y bueno, a uno de los dos factores expresarlo en el denominador. ¿Sí? Entonces, esta diferencia nos queda expresado como este cociente. Veamos a dónde tiende el cociente cuando x se va más infinito. Miren, cuando x se va más infinito, este factor se va a 0. Por lo tanto, esto se va a raíz de 1, que es 1 menos 1, 0, sobre 0. Es decir, la resta indeterminada nos quedó de la forma 0 sobre 0. Bueno, entonces ahora vamos a calcular. Tenemos que el límite de la resta, por toda lo que hicimos anteriormente, es el límite de este cociente. Y este cociente es de tipo 0 sobre 0. Entonces vamos a aplicar L'Hopital. Bueno, derivando, como venimos haciendo en cada vez que tenemos que aplicar L'Hopital, por un lado el numerador y por otro lado el denominador, nos queda esta expresión. Trabajando un poco algebraicamente con las expresiones para que este cociente poder escribirlo mejor, nos queda esta expresión, simplificando las potencias de x, nos devuelve esto y esto nos queda 0. Es decir, hemos podido probar
que el límite indeterminado, que era una diferencia, transformándolo como un cociente y aplicando el L'Hopital, su valor es 0. Bueno, ahora por último, dentro de todas las indeterminaciones que nos quedan, son estudiar aquellas que provienen de potencias indeterminadas. Y vamos a recordar que eran varias. Entonces, consideremos el límite cuando x tiende a x0 de f elevado a la g. Antes de hacer alguna consideración sobre f y g, recordemos que f elevado a la g se puede escribir en su forma exponencial como e a la g de x multiplicado por el logaritmo natural de f. Entonces tenemos distintos casos para considerar. Supongamos que f se vaya a 0 y que g se vaya a 0. Es decir, en esta fórmula uno diría que es de tipo 0 sobre 0. Pero veamos en esta expresión. Si f se va a 0, el logaritmo de algo que se va a 0 se va a infinito y g se va a 0. Entonces, un caso de tipo 0 elevado a la 0, visto por su forma exponencial, se transforma en una indeterminación en el exponente de tipo 0 por infinito. Vayamos al otro caso indeterminado, que es que cuando f se va a infinito y g se va a 0. De nuevo, si f se va a infinito, el logaritmo de infinito se va a infinito. Y si g se va a 0, me queda 0 por infinito. Y el último caso indeterminado que tenemos es cuando f se va a 1 y cuando g se va a infinito. Que fíjense, tenemos el mismo problema. Si g se va a infinito, esto que tiende a infinito, y si f se va a 1, el logaritmo de 1 se va a 0. Por lo tanto, esto siempre se traduce a algo de la forma 0 por infinito. Es decir, en conclusión, cualquiera de las indeterminaciones que se producen por una potencia, ya sea 0 elevado a la 0, infinito elevado a la 0 o 1 elevado a la infinito, cuando uno lo escribe en su forma exponencial, se traduce en una nueva indeterminación, que lo tiene el exponente ahora, que es del tipo 0 por infinito. Es decir, cualquiera de las indeterminaciones que se producen por una potencia se van a poder resolver vía L'Hopital porque, como quedan una indeterminación de tipo 0 por infinito y ya vimos cómo se puede resolver, vamos a hacer ese mismo mecanismo en cada uno de estos ejemplos. Bueno, comencemos haciendo un ejercicio del tipo 0 a la 0. Consideremos calcular el límite cuando x se va a 0 por derecha de x elevado a la x. Bueno, la clave en este tipo de ejercicios siempre es escribir la función exponencial f elevado a la g en su forma exponencial. ¿Por qué? Porque en su forma exponencial, en el exponente, va a quedar la indeterminación. Entonces, recordemos que x elevado a la x es la exponencial de x por el logaritmo de x. Entonces, lo que nos vamos a concentrar es en calcular el límite del exponente. Es decir, el límite cuando x se va a 0 por derecha de x por el logaritmo de x. Bueno, este límite es de tipo 0 por infinito. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo que hicimos en el primer ejemplo o en los primeros ejemplos de esta clase, que es reescribir este producto como un cociente. Por lo tanto, vamos a poder escribir a este producto como el logaritmo de x sobre 1 dividido x. Y ahora esto se transforma en un cociente del tipo infinito sobre infinito. Porque cuando x se va a 0, el logaritmo se va a infinito, y cuando x se va a 0 por derecha, 1 sobre x también se va a infinito. Bueno, y entonces ahora vamos a aplicar L'Hopital. Derivando con cuidado el numerador, nos queda el límite cuando x se va a 0 por derecha de 1 sobre x dividido 1 sobre x cuadrado. Y esto, simplificando las x, nos queda 0. Entonces, finalmente lo que pudimos hacer es resolver el límite indeterminado del exponente. Entonces, ahora volviendo a la forma exponencial, tenemos lo siguiente. El límite cuando x se va a 0 de x elevado a la x era el límite cuando x se va a 0 por derecha de e a la x por el logaritmo de x. Pero bueno, pero esto, como el exponencial es una función continua, no es otra cosa que el exponencial del límite. Pero el límite ya dijimos que era indeterminado, pero lo pudimos resolver y da 0. Por lo tanto, el resultado total del límite es e a la 0, que es 1. Bueno, como ejercicio, para ustedes les vamos a dejar calcular el límite cuando x se va a 0 por derecha de la tangente de 2x todo elevado a la x, que de nuevo es un caso del tipo 0 sobre 0. Ahora pasemos a otra indeterminación, o una potencia indeterminada, que es del tipo infinito elevado a la c. Entonces vamos a calcular el límite cuando x se va más infinito de
e a la 2x más 1, todo elevado a la 1 sobre x. Bueno, notemos que la base, cuando x se va más infinito, se va infinito, y el exponente se va a 0. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es considerar la forma exponencial. Por lo que dijimos, solamente tenemos que mirar, cuando consideramos esto en su forma exponencial, por ahora el exponente. Cuando uno mira la forma exponencial queda 1 sobre x por el logaritmo de e a la 2x más 1. Es decir, nos queda este cociente que queremos calcular el límite. Pero este cociente es de tipo infinito dividido infinito, entonces tengo que hacer L'Hopital. Siendo L'Hopital un poco con cuidado, recordando cómo se deriva, ya que acá tengo que aplicar regla de la cadena, nos queda este límite, que reescribiendo un poco nos queda este límite, que es de nuevo de tipo infinito dividido infinito. Aplicando una vez más L'Hopital, nos queda el límite de 4 por e a la 2x sobre 2 por e a la 2x, que esto nos da 2. Es decir, por ahora lo que podemos hacer es salvar la indeterminación que queda en el exponente de la forma exponencial. Entonces ahora hay que reescribir todo. El límite que nosotros queríamos calcular era el límite, cuando x se va más infinito, de esta expresión. Esta expresión escrita en su forma exponencial es esto. Pero este límite, que es el del exponente, lo calculamos recién, que es el que aparece aquí. Y sabemos que tiene resultado el número 2. Por lo tanto, el límite inicial es e a la 2. Bueno, dejamos para ustedes un ejercicio de este tipo, que es el límite cuando x se va a más infinito de e a la x más x, todo elevado a la 1 sobre x. Y ahora, la última indeterminación que vamos a estudiar, que proviene de una potencia, es 1 al infinito. Antes de empezar a hacer L'Hopital, recordemos que esta indeterminación ya se encaró en la práctica 1, usando el límite que devolvía la exponencial, que era 1 más x elevado a la 1 sobre x, o 1 más 1 sobre y elevado a la y. Bueno, pero ahora no vamos a hacer nada de eso, sino que vamos a trabajar siempre con L'Hopital. Entonces consideremos este límite. Límite cuando x se va a 0 de 1 más el seno de 4x elevado al coseno de x dividido seno de x. Entonces, primero, como venimos haciendo siempre, vamos a escribir esta función exponencial, exponencial generalizada en su forma exponencial. Entonces, esto nos queda e elevado al coseno de x dividido seno de x por el logaritmo de 1 más seno de 4x. Entonces ahora nos vamos a concentrar en determinar el valor del límite del exponente. El exponente, si uno reescribe un poco o resuelve este producto, nos queda como este cociente. Que cuando x se va a 0, veamos, esto 1 más seno de 4x se iba a 1. Por lo tanto, esto se va al logaritmo de 1, que es 0. Multiplicado por el coseno de 0, 0. Dividido 0. ¿Sí? Pero también podemos verlo como el límite de 1 más el seno de 4x, 4 por x, perdón, dividido, y el coseno lo podemos mandar al denominador y nos queda la tangente de x. Es decir, este cociente se puede reescribir como este 9 cociente, que es de tipo 0 sobre 0 también. Bueno, entonces vamos a hacer L'Hopital en este cociente. Para ello vamos a tener que derivar, por un lado, el numerador. Aplicando regla de la cadena, con cuidado nos queda esta expresión. Y por otro lado, tenemos que derivar la tangente. La derivada de la tangente, disculpen, acá falta un cuadrado, es 1 sobre coseno cuadrado. Entonces, cuando uno hace toda la cuenta, este límite devuelve valor 4. Entonces, ahora estamos en condiciones de poder calcular el límite inicial. El límite inicial era 1 más el seno de 4x elevado al coseno de x dividido seno de x. En su forma exponencial era el límite de e elevado a todo esto. Pero todo esto, nosotros pudimos calcular cuánto daba y daba 4. Por lo tanto, el resultado de este límite indeterminado del tipo 1 al infinito es e a la cuarta. Bueno, con este ejemplo terminamos la segunda parte y última de la regla de L'Hopital, donde pudimos ver cómo las indeterminaciones que no son un cociente ni de tipo 0 sobre 0 ni infinito sobre infinito se pueden reescribir y resolver por esta regla. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima clase.